Como habíamos prometido, tenemos una columna especial para poder analizar y comprender básicamente lo que fue el 17 de octubre que se conmemoró en el día de ayer. Que igualmente hemos hablado de que hoy igualmente van a haber actos que están convocados por la CGT, movimientos sociales y sectores del sindicalismo en general. Así que siguen actualmente la conmemoración y los festejos por el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Como saben, bueno, ayer se cumplieron 76 años de uno de los hechos más importantes de la historia de nuestro país. No solamente se puede leer en términos partidarios o de personificación de la política en torno a Juan Perón, porque claramente fue el nacimiento del peronismo como movimiento político, pero me parece importante también entenderlo como en un término mucho más amplio, como una construcción de la lucha del pueblo trabajador exigiendo la libertad de su conductor. Que vamos a ahondar ahora en un toque cómo se fue gestando eso. Traje un libro con algunos fragmentos, un libro de Felipe Piña, Evita Girones de su vida, sobre todo porque hay ciertas conversaciones entre Eva Perón y Juan Domingo Perón que por carta también dejan asentado un poco cómo se vivió desde el lugar más íntimo la situación del 17 de octubre y los días previos sobre todo, pero ahora vamos a ahondar sobre eso. El 17 de octubre del 45 se produjo una gran movilización, como mencionaba recién, entre obreros, entre movilización obrera y sindical a favor del entonces coronel y secretario de Trabajo Juan Domingo Perón, que había sido detenido, y ahora vamos a contar un poco por qué había sido detenido. Y sobre eso vamos a ir un poco más atrás y revisar qué fue lo que se vivía en ese momento de contexto político y los días previos al hecho que hoy conocemos como el Día de la Lealtad Peronista, como venía mencionando recién. Recordemos que en 1929, nos vamos un poco más, un par de años más atrás, sí, como para entender cuál era el contexto que se vivía en el país y en el mundo. En el 29 la bolsa de Estados Unidos quiebra y el capitalismo colapsa. Entonces se generan crisis obviamente en todo el mundo. Y en Argentina, este hecho en particular, obviamente con otras cuestiones más generales, más territoriales de nuestro país, le hacen un golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical. Líder también de cierto sector de lo que se denomina popular, ¿no? Recordemos que hubieron muchas avanzadas, entre ellas ciertas reivindicaciones, por más menores que sean, del gobierno de Hipólito Yrigoyen, a diferencia, o sea, imagínense que en ese contexto Hipólito Yrigoyen era más nacampop que el resto de los conservadores de la época. O sea, por eso digo, cuando siempre decimos de leer las cosas con diferente óptica, por más que hoy podamos decir sobre ciertas políticas, lo que sea, digo, en el momento fue algo que abrió una puerta a lo que hoy conocemos como campo popular, campo nacional y popular. En este proceso histórico, que es después del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, empieza la década infame, que son básicamente gobiernos conservadores y en donde hubieron muchísimos hechos de corrupción, fraude electoral y violencia política. Y en esto yo hago un breve repaso, porque el otro día cuando empezaba a armar esta columna, cuando a mí automáticamente cada vez que digo década infame me acuerdo del hecho que asesinaron a un senador. Siempre me quedó eso, lo vi en el colegio y me quedó, y dije, bueno, vamos a ponerlo también en este contexto de cómo se vivía la política en ese momento, no solamente de lo que tiene que ver con la corrupción y el fraude electoral, sino la violencia política que se vivía en un recinto. Digo, recordemos que los recintos, está bien, estamos hablando obviamente de 1935 aproximadamente, capaz no tienen la seguridad o la tecnología que tienen actualmente, pero siempre fueron lugares
de la élite, gente, o sea, como andaban a los tiros. Que, o sea, lugares en donde suele garantizarse, o está esta idea, digamos, de que se puede garantizar la seguridad, entonces... Exactamente. Lo que sucedió fue que el ex comisario Ramón Valdés Cora asesinó de 3 balazos dentro del recinto a un senador nacional por Santa Fe, Enzo Bordavere. El tirador preocupaba atentar contra la vida del senador santafesino Lisandro de la Torre, que durante esa sesión del Congreso denunciaba por corrupción en el negocio de la carne a funcionarios del gobierno de aquel entonces. En momentos en que de la Torre se levantó de su banca y se acercó a los ministros de Agricultura, Luis Duau, y de Hacienda, Federico Pinedo, el primero le dio un empujón y lo hizo caer al suelo. Y ante esta situación, Bordavere, compañero de la Torre en el Partido Demócrata Progresista, se acercó a él para poder ayudarlo, y en esas circunstancias recibió 2 tiros por la espalda y un tercero en el pecho, que provocaron la muerte un poco después. Me parecía que era un dato también como para entender cuáles eran como los hechos políticos que se estaban discutiendo dentro de los recintos de las cámaras, digo, ¿no? Tema de la corrupción en el tema de los negocios de la carne, lo que tenía que ver con la importación y la exportación, lo que fue también el pacto Roca Rusiman, creo que es, siempre lo pronuncio mal, por eso. Sí, me acuerdo. Digo, estaba como convulsionada la situación. Decimos Federico Pinedo asumimos, y creo Federico Pinedo de hoy en día, pero no es ese, porque si no claramente... No, pero no sé si no están muy lejos, ¿eh? No sé si no están muy lejos, o sea, no sé si no... No, pero dijimos, porque uno dice Federico Pinedo, capaz alguno piensa... ¿Vivo? Está vivo, no, por favor, yo que suelo extender la vida a la mayoría de las personas acá, pero no se quita que haya una posible relación. Recordemos que en el mundo también, digo, mientras esto sucedía en Argentina, en el mundo se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y en ese contexto, en junio del 43, ya ahí empezamos a ahondar más los procesos previos a lo que fue el 17 de octubre. En junio del 43, un grupo de militares nacionalistas, entre ellos Rawson, Farrell y Ramírez, entre muchos otros, dan un golpe de Estado para darle fin al fraude, a la corrupción y a todos los hechos que venían sucediendo, que mencionábamos anteriormente, que claramente duraron una década, por eso mismo, década infame. Y entre esos militares estaba Juan Domingo Perón, que pide hacerse cargo del Departamento Nacional de Trabajo. Departamento Nacional de Trabajo, eso está bueno que lo tengan también en la cabeza, porque ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Era una dependencia estatal que no tenía mucho peso en el poder político del momento. Recordemos que no había básicamente derechos laborales y que eran cuestiones como administrativas o burocráticas de ciertos papeles o ciertas... no había una importancia del trabajo y de la regulación y de los derechos laborales, por ende, imagínense que era un departamento. Pero, obviamente, a partir de que asume Juan Domingo Perón, el departamento pasa a ser elevado de rango y pasa a ser Secretaría Nacional de Trabajo y Previsión, en la cual reúne a otras dependencias vinculadas a las problemáticas sociales y laborales. Todo lo que tenía que ver con los salarios, jubilaciones, higiene y salud industrial, vivienda, migración y asuntos indígenas, entre otros ejes que también abordó la Secretaría Nacional de Trabajo y Previsión, comandada por Juan Domingo Perón. Desde ahí, eso fue el eje central de Juan Domingo Perón para empezar a tener un vínculo y un acercamiento directo con los trabajadores y los sindicatos. Y empezó a delinear bases fundamentales para lo que hoy en día conocemos como la justicia social y el justicialismo en su término más partidario, pero el pensamiento de justicia social lo empieza a transmitir y a ahondar a partir de la Secretaría Nacional de Trabajo y Previsión. Como para entender también el contexto en el que estamos hablando, pero en términos más de los trabajadores,
recordemos que en esa época los trabajadores vivían en condiciones muy deplorables. El 60% de los trabajadores de las grandes ciudades vivían en una habitación. Y a mí me parece importante también entender que de ahí nacen los conventillos en esa época, donde en una habitación podían llegar a dormir 7 personas. Incluso muchas veces dormían sentados. Yo el fin de semana pasado, el fin de semana largo, tuve la oportunidad de ir a La Boca a pasear, a turistear un poco, y en las puertas de los conventillos viejos explican de cómo se distribuían las habitaciones, de cuántos habitantes podía haber por habitación, y esta cuestión de que, bueno, muchas veces dormían sentados en el piso, en una silla, porque no alcanzaba el lugar. Había una crisis habitacional muy importante y obviamente los sueldos eran muy bajos como para poder acceder a una habitación solos, o una habitación compartida con 2 o con 3. Tenían que juntarse y básicamente amucharse en lugares muy pequeños donde poder dormir. También me parece importante entender que tampoco había una organización sindical muy grande como particularmente la conocemos hoy en día. Sí. El 20% de los trabajadores estaba sindicalizado, pero tampoco había una política concreta de atender los reclamos de los trabajadores. Eso también es importante entenderlo, porque había obviamente una lucha política y sindical, pero cada vez que se salía a la calle o cada vez que se intentaba enfrentar a las patronales, la única acción de los gobiernos era reprimir las protestas y huelgas. Digo, por ahí ahora, hoy en día, nosotros tenemos un poco más naturalizado el hecho de salir a la calle, protestar, ir a un lugar y que atiendan el reclamo, o por lo menos se pueda poner en una agenda de discusión. Sí. Claramente, si uno viene de ese contexto, lo que Perón hizo desde la Secretaría, que fue atender los reclamos e implementar políticas de mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, obviamente eso fue un boom en el momento, porque claramente empezó a tener intervención el Estado en las empresas privadas, sobre todo en lo que tiene que ver con la garantización de derechos, mejoras salariales y lo que veníamos charlando. Así se logró, en este sentido, la indemnización por despido, vacaciones pagas, aguinaldos, jubilación, y como no hablábamos hace creo que 2 semanas aproximadamente, lo que fue el Estatuto del Peón Rural, que para la época no solo fue un hecho importante en materia de derechos laborales, sino que era la primera vez que se legislaba en materia del trabajo rural. Pero obviamente, como toda política que afecta intereses de la oligarquía, fue muy controversial para los intereses, obviamente, como decía recién, que se veían afectados por esta garantización de derechos laborales. Ayer, ahora me arrepiento, pero ayer cuando iba viendo qué materiales traer a esta columna, me surgió, encontré un fragmento de Juan Domingo Perón en el 74, me parece, hablando con la CGT sobre lo que fue el hecho de hacer un estatuto del peón rural, y que la primera persona que lo llama a Perón para quejarse fue su madre. Que su madre tenía una estancia en Chubut, entonces le dice en la carta: si vos crees que yo puedo pagarle a los peones que hoy le pago 10 pesos, le puedo pagar 150, estás muy equivocado. A lo que Perón le responde a su propia madre: entonces, déjalos tener la oportunidad de irse a otro lugar y conseguir un salario digno, y vos te quedás con 10 y les pagás 150 en vez de 20 peones a 10 pesos. A su propia madre. A su propia madre. Y aparte te lo cuento también como una cuestión de, bueno, por más que seas mi mamá, la postura es esta: mejor salario, calidad de vida para los trabajadores. Y en este sentido, ahora me arrepiento de no haber traído el fragmento del audio, hay un fragmento que me parecía importante poder traer, porque es la palabra de Eva Perón sobre lo que fue el trabajo de Perón en la Secretaría
de Trabajo y Previsión. Dice, el peronismo, a mi juicio, nació en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nació cuando el primer obrero argentino le dio la mano al coronel Perón, pensando, me gusta este coronel. El pueblo empezó a sentir que ya no era esperanza, sino una realidad. Quiere decir que el peronismo no nació con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nació cuando el primer obrero argentino, al encontrarse con el general Perón, pensó que ya tenía quien lo protegiera y que ya se encontraba con la realidad. Desde ese día, los obreros, o sea el pueblo, empezaron a formar una sola fuerza con Perón. El peronismo es eso, una fuerza integrada por Perón. Esto es un fragmento de Historia del Peronismo, de Eva Perón, que lo sacó del libro de Felipe Piña, Evita girones de su vida. Me parecía importante porque básicamente uno empieza a entender cómo se iba gestando la situación. Y el movimiento en sí también. Y el movimiento en sí, exactamente. Voy a decir algo que nada a tono, pero la canción cuando escuchas es como el poncho. No sé, me da es que traje para la cortina de varias versiones de la marcha peronista en diferentes como ritmos. Claro, entonces te da poleo de poncho. Exactamente. Lo que me parece importante también destacar en este sentido, como Perón había expuesto el 2 de diciembre del 43, que el problema social estaba compuesto por tres partes: patrones, trabajadores y el Estado, y que estaba dispuesto a ordenar las relaciones obrero-patronales. También buscó apoyo entre los empresarios y el 28 de julio de 1944 creó la Secretaría de Industria y Comercio para promover los intereses industriales. Bueno, y ahí obviamente todo lo que veníamos mencionando recién, las vacaciones pagas, el aguinaldo. La jornada puede ser que se redujo la jornada. Reducido, dije, qué bruta. Sabes que siempre entra en la duda. Y obviamente que esto hizo que tenga el rechazo rotundo del sector de la oligarquía y de la oposición política, de los sectores económicos y empresariales y algunos sectores de la iglesia. Ya ahí se empezó a picar. Ya ahí iba a tirar un comentario que iba a decir, me lo voy a decir, bueno, qué raro en la iglesia, pero es como, bueno. Recordemos que siempre hubo una doble postura de la iglesia. Y obviamente estamos hablando del sector de la iglesia más alineado a los intereses de la oligarquía. Sí, total. A esto también hay que sumarle, como siempre, en nuestra historia y en la historia de todo nuestro continente, el rol que tuvo la Embajada de los Estados Unidos con Braden, embajador en ese momento en nuestro país, con el que Perón tuvo un enfrentamiento directo. Mismo, Perón o Braden, era un poco la cuestión de el proyecto nacional popular con los trabajadores adentro o la Embajada de Estados Unidos en Argentina, básicamente. Y ahora vamos a entrar particularmente a lo que fue la gesta. O sea, desde dónde empezó. Ya empezamos a hacer un recorrido de cómo se vivía, de dónde venía, de dónde venían los procesos políticos en Argentina en ese momento. Pero ahora vamos a entrar al mes previo al 17 de octubre. El 19 de septiembre de 1945, casi un mes antes de lo que fue el 17, la oposición unificada organiza su primer acto. Y si yo te digo, Mili, el nombre del acto, vas a decir que cuándo fue la marcha, ahora la semana pasada. Marcha de la Constitución y la Libertad. Fue que me hace acordar a la pandemia, básicamente. Por eso, exactamente. Libertario. En la capital federal, donde acuden más de 15.000 personas. Acusan al gobierno de nazi, piden la destitución de Perón y exigen que el gobierno pase a manos de la justicia hasta que se hagan las próximas elecciones. También al interior del ejército hay un sector que empieza a presionar para concretar la salida de Perón y de esa forma descomprimir la conflictividad social que se estaba viviendo. Ya la conflictividad social era entre sectores sociales, la oligarquía y el sector sindical y del pueblo. Voy a hacer las preguntas que... La cuestión es que creo que por ahí para explicar a
quien nos escucha es por qué, o sea, la gente, digamos, que salió, esa parte del pueblo, ¿no?, que sale a protestar. ¿Cuáles eran, de alguna forma, digamos, qué era lo que les molestaba, que le den derecho a los trabajadores? O sea, como... Es que sí, obviamente. Digo, pasa en la actualidad, cuando se empiezan a atender derechos, siempre estás tocando un interés que se beneficia con eso. Digo, un poco lo mencionábamos recién con el tema del peón rural. Se le había dado salario establecido a los trabajadores rurales. Algo que no existía en ese momento. Algo que lo manejaba el peón a gusto de cada uno. Sí, como quería. Como quería y en condiciones recontra... Digo, me parece también que muchas veces el discurso, que hoy en día lo vemos, pero que en ese momento era muchísimo más fuerte, el discurso del inmigrante y del trabajador. Y bueno, no son personas, no tienen derechos. O sea, acá el derecho lo tengo yo porque pongo mi tierra y la pongo a trabajar en pos de una patria, y el trabajador, bueno, trabaja nada más, hace lo que tiene que hacer porque no tiene que hacer otra cosa. Entonces me parece que también esa construcción del odio hacia los sectores más bajos, que siempre existió, en ese momento eran muy así. Entonces también cuando se empezaban a garantizar ciertos derechos a ciertos sectores, y que se empiezan a tocar intereses, esto que recién cuando yo leía el fragmento del libro donde Perón decía, bueno, hay que empezar a trabajar el tema del patrón y del sindicato, hay que empezar a trabajar el tema de la producción, el trabajo y el Estado. Digo, el rol de garantizador, no solamente de derechos, sino también de regularizador del Estado. O sea, Perón ya había empezado a pensar una forma general de pensar el Estado, no solamente su secretaría, sino el Estado como garantizador de derechos y obviamente lo que decíamos recién, la justicia social como un mecanismo social, económico, político, cultural. Digo, cuando uno habla del peronismo y habla particularmente del justicialismo, habla de la justicia social en todos sus aspectos. Porque obviamente no se puede pensar la justicia social sin pensar los recambios económicos, no se puede pensar la justicia social sin pensar un cambio institucional, un cambio de paradigmas, un cambio cultural. Digo, era una revolución en pensamiento de lo que se venía. Digo, por eso mismo me parece importante poder traer todo lo que se había vivido anteriormente, porque no salió de un grano, o sea, no salió de la... No, y que también te explica por qué fue tan fuerte el 17 de octubre. El 9 de octubre, ya llegando a la fecha, Farrell le pide la renuncia a Perón a todos sus cargos. Recordemos que en ese momento tenía 3 cargos, Juan Domingo Perón. Era ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente. Perón renuncia y el 10 de octubre va a la Secretaría para despedirse de los trabajadores. Se genera una marcha en acompañamiento a la Secretaría y Juan Domingo Perón es permitido, o sea, a hacer este acto y da un discurso que es transmitido por cadena nacional. O sea, él era vicepresidente, secretario de la Secretaría de Trabajo. Exacto. Y un cargo más que ministro de Guerra. O sea, y me olvidé, si lo dijiste se me fue. ¿Quién era el...? Farrell era el presidente en ese momento. Claramente, o sea, no vamos a decir que no tenía autoridad el señor Farrell, pero la figura de Perón era muy fuerte. Sí, no, y claramente había una disputa dentro de lo... Ahora... tengo un par de datos más sobre lo que fue el contexto político al interno de las Fuerzas Armadas, porque obviamente habían disputas, sí, claramente, a lo interno. Claramente. O sea, como toda institución, como recién decíamos lo de la Iglesia, bueno, con las Fuerzas Armadas pasaba lo mismo. Sí. Habían sectores de las Fuerzas Armadas que bancaban lo que hacía Perón y sectores que no, y que aparte se había empezado a generar tanto conflictividad social y tanta cuestión de como decía recién,
de descontento los sectores de poder en Argentina, que también, digo, el sector de las Fuerzas Armadas era, che, ¿qué onda? ¿Qué estamos haciendo? Porque me parece que nuestros amigos no están tan contentos con lo que estamos haciendo. O sea, veníamos a poner orden y veníamos a mejorar el país, pero gran parte de los sectores poderosos de Argentina no están contentos con lo que estamos haciendo. Entonces, obviamente, no obviamente en estos términos, seguramente en otros. Sí, mucho más seriote. Claro, pero me parece importante poder entender también que esta construcción que hizo Perón desde la Secretaría empezó a brindar derechos, a ejercer derechos, y fue lo que hizo también que cierto sector se opusiera a ese recambio político en nuestro país. Como decía recién, Perón fue obligado a renunciar a todos sus cargos el 9 de octubre de 1945. Recordemos que Perón cumple el 8 de octubre, así que el día siguiente a cumplir 50 años fue cuando renuncia a Perón. Farrell, como decía recién, lo autorizó a despedirse como secretario de Trabajo y Previsión, y su mensaje fue ante una manifestación de 15.000 personas, trabajadores reunidos en el cruce de calle Perú y Victoria, actualmente Hipólito Yrigoyen, y anunciaba, y acá las palabras textuales de Juan Domingo Perón: debo decirles que he hablado con el excelentísimo señor presidente de la Nación, quien me ha prometido que la obra social realizada y las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. Pido pues el máximo de tranquilidad a todos los trabajadores del país, tranquilidad y calma. Es lo que necesitamos para seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles. Y si un día fuese necesario, he de formar en sus filas para obtener lo que sea justo. Mientras tanto, que sea la calma y la tranquilidad la que guíe los actos de los obreros para que no se perjudique esta magnífica jornada de justicia social. Pido orden para que sigamos adelante en nuestra marcha triunfal, pero si es necesario, algún día pediré la guerra. Chabón dice, yo me voy, pero no me rompan mucho los pinotos. No, porque estoy acá. Porque estoy acá, y no es que estoy acá yo, están acá los trabajadores, que son básicamente los que mueven la rueda de la economía en nuestro país. Porque recordemos que veníamos de contextos de mucha movilización por derechos laborales y muchas fábricas frenadas por las huelgas, ¿no? En pos de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. En esto, el 11 de octubre, Perón y Eva se fueron en la madrugada porque obviamente había mucho... Perón no se sentía seguro en la ciudad de Buenos Aires porque había mucho revuelo con su figura y con lo que estaba pasando en esto, un poco lo que venía mencionando recién, con la disputa al interno de las Fuerzas Armadas, porque en un momento también lo quisieron volar, o sea, empezaron a volar también otros militares del gobierno. Entonces él no se sintió muy tranquilo y se fue. Se fue hacia... Primero, o sea, con el hermano de Eva también, hacia San Nicolás, y después a una isla del Delta, dejándole dicho a Mercante que si era preguntado no le ocultara el paradero de él. Mercante era como la mano derecha de Perón. El 12 de octubre el presidente Farrell ordenó la detención de Perón y la policía fue a buscarlo a su departamento de la calle Posadas, por lo que Mercante le comunicó al jefe de la policía dónde se encontraba. Y al día siguiente el 13 de octubre, guió al subjefe de la Policía Mayor, Di Andrea, hasta la isla, desde donde fue llevado detenido a la cañonera Independencia, en la que a su vez fue trasladado a la isla Martín García, donde estuvo preso Juan Domingo Perón. Yo voy mechando todos los datos que tengo porque tengo parte en digital y parte en físico. Y acá me parecía importante, por más de que Eva
no haya tenido un rol protagónico, o sea, porque el protagonista del 17 de octubre fueron los trabajadores en su conjunto, fue una máxima, o sea, una expresión máxima de poder del pueblo para pedir y exigir la liberación del general, pero me parece importante también entender más lo personal, lo que vivían Juan Domingo Perón y Eva Perón en su momento, y le dicen una carta que le manda: desde el día que te dejé allí, con el dolor más grande que puedas imaginar, no he podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé cuánto te quiero y no puedo vivir sin vos. Esta inmensa soledad está llena de tu recuerdo. Hoy he escrito a Farrell pidiendo que me acelere el retiro. En cuanto salgas nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. Por correo te escribo y te mando esta carta para entregar a Mercante. Esta te la mando con un muchacho porque es probable que me intercepten la correspondencia. De casa me trasladaron a Martín García y aquí estoy. No sé por qué y sin que me hayan dicho nada. ¿Qué me decís de Farrell y Ábalos? Dos sinvergüenzas con el amigo. Así es la vida. En cuanto llegué, lo primero que hice fue escribirte. No sé si habrás recibido mis cartas que te mandé certificada. Te entrego que le digas a Mercante que hable con Farrell para ver si me dejan tranquilo. Y nos vamos a Chubut los dos. Debes estar tranquila y cuidar tu salud mientras yo esté lejos para cuando vuelvas. Yo estaré tranquilo si supiese que vos no estás en ningún peligro y te encuentres bien. Si sale el retiro, nos casamos al día siguiente y si no sale, yo arreglaré las cosas de otro modo. Pero liquidaremos esta situación de desamparo que tú tienes ahora. Viejita de mi alma, tengo tus retratos en mi pieza y los miro todo el día, con lágrimas en los ojos. Que no vaya a pasar nada que no te vaya a pasar nada porque entonces habría terminado mi vida. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quiéreme mucho que hoy lo necesito más que nunca. Tesoro mío, tené calma y aprende a esperar. Esto terminará y la vida será nuestra. Con lo que yo he hecho, estoy justificado ante la historia y sé que el tiempo me dará la razón. Empezaré a escribir un libro sobre esto y lo publicaré cuanto antes. Veremos quién tiene razón. El mal de este tiempo y especialmente de este país son los brutos. Y tú sabes que es peor un bruto que un malo. Bueno, mi alma, quería seguir escribiendo todo el día, pero hoy Massa te contará más que yo. Falta media hora para que llegue el vapor. Mis últimas palabras de esta carta quiero que sean para recomendarte calma y tranquilidad. Muchos pero muchos besos y recuerdo mi chinita querida, Perón. Esta fue la carta que les manda Perón. Yo me hice la piel en la cabeza, tipo en la situación. Sí, me pasa lo mismo cuando leo las cartas de Perón. Lo que me parece importante sobre esto y que me parecía también importante entender cómo fue que se vivía en el momento. Yo creo que ni el mismo Perón pensó que la gesta se iba a hacer el 17 de octubre. O sea, que se iba a hacer eso. O sea, él sabía que iba a salir libre, bueno, le piden el retiro y se va, listo. Sí. Pero yo creo que no dimensionó nunca lo que iba a pasar el 17 de octubre. Y ahí entramos, como para cerrar y entender, digo, hasta ahí, un poco vemos cómo fue lo político, lo contextual, hasta lo personal de Perón y de Eva. Y arrancamos con lo que tiene que ver con particularmente el 17 de octubre. El reemplazante de Perón en la Secretaría de Trabajo, el doctor Juan Fentanes, al asumir el cargo el 13 de octubre, no tuvo mejor idea que dar a entender con claridad que las políticas adoptadas en favor de los trabajadores serán revisadas. Y ahí dijeron, pará papi, acá estamos los trabajadores con derecho, no vamos a perder ninguno. Obviamente esto tenía que ver con llevar tranquilidad a la patronal y se hizo una creciente bronca de los trabajadores del momento. Los empresarios se apuraron a descontar a sus empleados el feriado del 12 de octubre en el pago de las quincenas. Para entonces, el activismo gremial nucleado en torno a la Secretaría comenzaba a moverse. La obra del coronel Perón había
calado hondo entre los trabajadores y los sindicatos, quien convocaron a sus afiliados a encontrarse en la Plaza de Mayo para pedir la libertad y el regreso de Perón. Impulsada por las bases, la CGT convocó a un paro activo para el 18 de octubre, pero ante la presión de las comisiones internas, la fecha se adelantó un día. Ya para entonces había paros en algunos ingenios azucareros tucumanos y los frigoríficos de Berisso, y un clima de sorda agitación imposible de contener. Aquel 17 de octubre del 45 marcará el futuro político argentino. Miles de trabajadores provenientes del cordón industrial de la Gran Buenos Aires. Aquel aluvión zoológico, como lo llamaría años más tarde el espantado dirigente radical Ernesto San Martino, colmó la Plaza de Mayo. Podían contarse por decenas de miles aquellos hombres, mujeres y niños que venían desde su postergación histórica, desde los arrabales de la vida, a defender sus conquistas. Eran la imagen de la Argentina profunda, aquella que no transitaba por la plaza del poder. Era un espectáculo jamás visto en el país y que sumió en las clases acomodadas en una sensación que oscilaba entre la repulsión y el pánico. Era un horror ver a esos cabecitas negras meter sus pies en aquellas fuentes de inspiración francesa. Desde el otro lado de la política y de la vida, Raúl Scalabrini Ortiz escribía: venían de las usinas del Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y de Villa Crespo, de las fundiciones del Riachuelo, hermanados en el mismo grito y la misma fe. Era el subsuelo de la patria sublevado, era el cimiento básico de la nación que asomaba. Me parece que un poco esta cuestión de la nación que asomaba también tiene que ver con esta inclusión a un nuevo sujeto en la política y a un nuevo a la política en todo su conjunto, no solamente a la política en la gestión, sino a la política del pensamiento nacional. El trabajador como movimiento social, político y de reivindicación en sus conquistas. Y me parece que eso fue lo que significó el 17 de octubre, más allá de la figura de Perón y del peronismo, la lealtad del pueblo trabajador hacia un dirigente como Juan Domingo Perón, que un poco la frase siempre es lealtad a los leales, y la muestra del 17 de octubre del 45 es ir a exigir la liberación de Juan Domingo Perón, en pos de las mejoras del pueblo trabajador en su conjunto. Y obviamente que eso después, cuando gana las elecciones Juan Domingo Perón, empieza a... se profundiza y empieza también a calar en otros lugares. Digo, ya hemos hablado sobre el tema del voto femenino, que fue una conquista de un derecho importantísimo para las ciudadanas de nuestro país, pero a su vez empezar no solamente a pensar políticas gremiales y políticas en torno a la economía o en torno al trabajo, sino también políticas macro, en torno a lo que tenía que ver con el lugar de nuestra región en el mundo, el lugar de la soberanía, la independencia, la justicia social, era un todo. Entonces me parece importante poder traerles algunos, sobre todo no tanto de lo que fue el 17 de octubre, porque eso un poco se habla siempre que existe esta fecha, pero un poco entender cómo se llega al 17 de octubre, una gesta popular que quedó impregnada en nuestro país como el día de no solamente de la lealtad peronista, sino como el día que los trabajadores salieron a exigir que la liberación de uno de los garantizadores de sus derechos. Para terminar esta columna, vamos a dejar el fragmento del discurso de Perón del 17 de octubre, porque obviamente necesitaban sacar a toda esa gente que había salido, y Farrell lo libera y le dice: bueno, sacalos a estos monstruos de la plaza porque no se van a ir si vos no hablás. Entonces Perón sale a dar el discurso el 17 de octubre y con esto compartimos y terminamos lo que tiene que ver con
la historización del 17 de octubre, que fue genial. Yo cuando te mandé al aire, la mandé al agua y le dije, Lau, vos tenés que hacer la columna del 17 de octubre. Yo sabía que Lau lo iba a traer así, todo wow, ¿entendés? Y hubiese traído muchísimo más. Pero me pasa que cuando empiezo a escuchar fragmentos y cosas y todo, digo, ¿dónde? ¿Qué recortar para que efectivamente podamos entender lo que es el peronismo? Pero bueno, como para cerrar, vamos con el audio de Juan Domingo Perón del 17 de octubre de 1945. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Porque al amar a la patria, no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Ahí escuchábamos el fragmento del discurso de Juan Domingo Perón el 17 de octubre de 1945, como para finalizar un poco lo que fue esta sección de poder recordar y poder obviamente entender
la importancia que tiene el 17 de octubre, seas o no seas peronista. Digo, me parece también importante, por eso traje a la mesa de 2050 las cuestiones de por qué a Perón lo encarcelaron y las cuestiones de por qué, bueno, Perón después se termina de afianzar en su rol de conductor de un movimiento político, y más allá de que obviamente el 17 de octubre es el Día de la Lealtad Peronista y los peronistas lo celebramos y hacemos actos y movilizaciones y todo, digo, me parece importante poder entender que el 17 de octubre fue el levantamiento de los sectores siempre desplazados y vulnerados en sus derechos, que habían sido reconocidos por un actor del gobierno y que por eso mismo exigieron la liberación de Juan Domingo Perón, y que me parece importante también entenderlo como desde el lugar de los derechos laborales y los derechos personales, y la garantización también de todo lo que tiene que ver con términos de derechos, de economía, de política en general, pero en cuestiones también de la construcción de un país nuevo. Entonces me parece que es importante entender de dónde sale el 17 de octubre, que no es solamente los trabajadores exigiendo la liberación de Perón, sino que tiene que ver con ese lugar de la impronta de que empezó a ser un sujeto de la política nacional, el movimiento de los trabajadores. Y obviamente ahí nació lo que conocemos como el peronismo.